Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga y buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de la transmisión. Qué bueno y qué bien nos hace alabar a nuestro Dios y reconocer su persona, lo que Él es, porque así es con cada uno de nosotros. Y así como lo hicimos en esta tarde, yo recordaba el último domingo de diciembre, el domingo 29, cuando tuvimos 365 oportunidades para dar gracias a Dios y cómo tuvimos que resumir y acotar por tantos favores que Dios tiene hacia nuestra vida. Nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha dado tantas cosas porque parte de la esencia de Dios, que es amor, en su esencia está dar. Y la palabra de Dios nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio. Y teniendo en cuenta esto y que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que nos dio un intelecto, sentimientos y voluntad, incluye y nos dio la capacidad de dar y bendecir. Así que en esta tarde, así como en el último domingo, trajimos gratitud y el reconocimiento de cuánto fuimos bendecidos. Pensemos en esta tarde que tenemos al menos, hoy es 8, ¿no? Al menos 357 oportunidades para bendecir. Un legado para dejar, para dar a otros. Y en esto vamos a meditar con la guía y con la ayuda de Dios. En la historia de los personajes bíblicos tenemos, muchas gracias, tenemos ejemplos de legados que perduraron más allá de sus vidas. Y vamos a mirar un par de ellos, ¿no es cierto? ¿Y qué podremos decir de nosotros? Porque a veces cuando pensamos en legado, pensamos en el final de los días, ¿no es cierto? En el final de la vida. Pero cada día, cada momento, cada año, cada semana, cada mes, tenemos algo para dar que va forjando, va formando el legado que vamos a dejar a aquellos que nos rodean y a los que vienen detrás nuestro, ¿sí? Un legado para dar, oportunidades para bendecir. Y entre, como decían, en las historias bíblicas y la vida de los personajes que nos dejan tantas enseñanzas, Dios siempre fue muy realista y nos ha mostrado todas las facetas en las cuales podemos identificar muchas áreas de nuestro carácter. Tenemos dos que han dejado algo notorio que perdura hasta el día de hoy. Y creo que ahí tenemos la imagen de la columna de Absalón, ¿puede ser? Ahí está. Miren, un monumento, una columna, algo erigido tantos años atrás y que perdura hasta hoy. Absalón era hijo de David, era el tercer hijo de David. Y se dice que era muy atractivo, sobre todo se destacaba por su cabellera, por su semblante, por ser carismático. Dice la Biblia que se robaba el corazón de la gente. Sin embargo, él se dejó dominar por el odio y por la venganza. Un medio hermano suyo violó a su hermana y tramó toda una estrategia para darle muerte. Y eso hizo que tuviera que huir del lugar donde vivían. Así que él se fue y vengando a su hermana Tamar. Y después cuando regresó, él huyó. Yo marqué alguna cita para que tengamos en cuenta y que nos aclare un poquito lo que estamos comentando. Que si las tenemos allí proyectadas, no, vamos a dejar la figura ahí. Pero yo les voy a leer en el libro de 2 Samuel, que es donde tenemos esta historia narrada. Nos dice así: 2 años después,
Bueno, el rey se enteró de lo que había sucedido y se enojó mucho y huyó de ese lugar, se escapó, se tuvo que ir lejos. Pero cuando volvió y se reconcilió con su padre, él se rodeó de amigos, entre comillas, influyentes, y lo que él intentó hacer y planeó y hizo todas las estrategias fue derrocar a su padre, conspirar contra su padre. Y lo que él hacía era pararse a las entradas de la ciudad, y entonces la gente, cuando venía a consultar para que el rey haga justicia, o los encargados del rey hicieran juicio, él se ponía a las puertas y decía: ay, qué lástima que nadie de parte del rey los puede atender, pero vengan que yo los voy a atender. Y así iba conquistando, pero de una manera no honesta, a las personas, a la gente del pueblo, al punto que un día se proclamó rey y empezó a perseguir a su propio padre. Tal vez podría haber sido un buen rey, tenía el carisma, tenía la relación con la gente, pero él usó medios totalmente aberrantes para conseguir lo que él quería. Es más, yo había marcado algo que es tan importante dentro de lo que él conspiró y demás. Por oposición, hay algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y el punto 1, vamos a ir al punto 1, después vamos a volver a la columna de Absalón. Hay 3 cosas para tener en cuenta, pero respecto a Absalón es esto: ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Así como les decía que cada mañana se levantaba temprano, iba a la puerta de la ciudad, había otros que lo apoyaban para que hiciera esto. Es más, le daban consejos que lo hicieron pecar de una manera tremenda, aún con las esposas que tenía su papá, que en ese tiempo la poligamia estaba permitida. Ahí tenemos la cita que yo les compartí antes, tal cual como está en la palabra de Dios. Él tuvo a través de estas malas amistades malas influencias. Y estas malas influencias le dieron malos consejos, que él no se detuvo a analizar. No tuvo sabiduría para medir si eran buenos consejos, si eran malos consejos, si convenía llevarlos adelante o no. Y de esta manera, él pecó de tal manera, pero nunca se arrepintió. Y en su afán por conquistar un reino, andando y tratando de pelear con el ejército de su padre, esa cabellera tan abundante que todos le elogiaban, se enredó en una encina y quedó suspendido entre las ramas y el suelo, y así falleció. Pero había algo que él había pensado en hacer para dejar memoria de su persona. Y en 2 Samuel 18, verso 18, él no fue capaz de ser honesto con Dios, no fue capaz de arrepentirse, ni ser honesto consigo mismo. No evaluó lo que estaba haciendo. Y lo único que le importaba fue una posición y algo que perdurara después de él. Miren lo que dice: mientras aún vivía Absalón, se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Y le puso al monumento su propio nombre, y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Él dejó una construcción de piedra. Se nos dice que tiene unos 14 metros de alto. Una base de roca de 2 metros cuadrados, toda una parte superior de 6 metros. Tiene columnas que no se sabe muy bien si él era tan adelantado o tenía buenos arquitectos como Salomón, su hermano, que hizo cosas tan avanzadas para su época, o si fue después remodelado, reconstruido y adornado luego. Tenía una parte circular y parece un embudo invertido, ¿no es cierto? Pero saben que dentro
de esta columna de Absalón, hay una habitación de casi 2,5 metros, no llega a los 2,5 metros por 2,5 metros, una habitación pequeña que tiene tumbas a ambos lados. O sea que lo que él dejó y que perdura hasta hoy es un monumento de piedra fría que alberga cuerpos que ya no tienen vida. Eso dejó para memoria de su nombre. Ese fue su legado. ¿Por qué? Por escuchar malos consejos, por asociarse con malas compañías, por decidir él seguir un camino errado y no volverse a Dios. Lo que nos pasa cuando nos vamos apartando de la relación con Dios, que empezamos a veces a transar en cosas que, no parecen tan malas. Y nos vamos distanciando cada vez un poquito más de los valores de Dios, de los principios de Dios. Y qué bueno cuando hay una toma de conciencia, un arrepentimiento y un volverse al Señor, porque no hay nada más maravilloso ni nada mejor que lo que Dios nos puede dar en la comunión con Él y sus propósitos. Pero Él siguió su propio camino y así tuvo el final de su vida. Tenemos otro ejemplo también de alguien que también dejó un legado, algo que perdura hasta el día de hoy. Tomé 2 ejemplos de 2 cosas que hasta el día de hoy están permaneciendo. Y este fue construido o cavado hace 1800 años antes de Cristo. Y estoy hablando de Jacob. Allí vamos a cambiar la figura. Ya el pozo de Jacob no está así sobre la tierra y sobre el campo como solían estar los pozos, que eran tan importantes en esa región desértica, en la región de Siria. Un pozo de agua era como encontrar un manantial. El pozo de Jacob no solo se llenaba con el agua de la superficie o el agua de lluvia, sino que era hondo, unos 32 metros, y hay un canal, hay un afluente continuo de aguas que pasan por debajo. O sea que era el agua fresca y el agua renovada continuamente. Cada vez que se llegaba en esos lugares desérticos y se compraba, él compró esa propiedad, se compraba también los derechos del agua. Como no hay agua en esas zonas, encontrar un pozo, cavar y que haya agua, era como la propiedad de un príncipe, como una dote especial, algo muy valioso. La vida depende del agua y dependía en esos lugares. Tal es así que cuando estaban en guerra o en pleito distintos ejércitos, lo que hacían cuando venían los enemigos detrás era ir tapando, cegando los pozos de agua para que no encuentren agua. Era lo peor que les podían hacer, porque les quitaban la posibilidad de la vida, se deshidrataban. Y Jacob tuvo un pozo en la ciudad de Sicar. Hubo otros, pero este se menciona de manera especial. Y era el lugar donde iban las mujeres a la tarde con sus cuerdas, con sus cántaros, con alguna cubeta para sacar el agua. Los hombres no llevaban cubetas o cántaros, era algo particular de las mujeres. Cuando había que sacar mucha agua, llevaban de cuero, con odres grandes hechos con cueros de oveja y demás para poder llevar en cantidad. Y ahí era el lugar de reunión, el lugar especial. Y los pozos tenían piedras para cubrirlos, para evitar que se ensucien con la arena, con el polvo del desierto, o que alguien cayera, algún niño, algún animal, alguna persona dentro del pozo. Así que el pozo se cubría y se removía la piedra. Nos traerá a la mente alguna historia bíblica que habla de esto, para que puedan sacar el agua del pozo. Una iglesia se construyó allí, pero después esa iglesia quedó en ruinas en el siglo IV. Los cruzados la encontraron y trataron de reconstruir, pero también después volvió a quedar en ruinas. Y una iglesia ortodoxa griega compró esa propiedad, ese terreno,
y construyó a lo largo de muchos años una iglesia, así que el pozo hoy día está dentro de una iglesia, tiene una cubierta, pero aún se conserva el pozo de Jacob. Y aunque muchos queriendo palpar a ver cuál era, escuchar cuál era la profundidad, han tirado piedras a ver hasta dónde se caía y su profundidad un poquito se fue llenando, no fue tanta, sigue estando a mucha profundidad y sigue habiendo agua que al estar cubierto no es la misma cantidad de antes. Así que acá hubo algo importante que mantuvo la vida a las personas, a los ganados, por generaciones y generaciones. Yo creo que recordamos cuando Jesús pasó por Samaria. Actualmente está en el campo de refugiados palestinos en Cisjordania. En ese tiempo, en la antigua Samaria, cuando Jesús pasó por ahí y se sentó a charlar con la mujer samaritana, fue en el pozo de Jacob. Cuando él le dijo, si bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Ella le dijo, pero ¿cómo la vas a sacar? No tiene cuerda, no tiene vasija, porque no se dejaba nada ahí para sacar el agua. Cada uno tenía que llevar sus propias cuerdas, sus propias vasijas, sus propios cántaros. Jesús le estaba hablando del agua de vida, ese agua que nos trae vida eterna, que nos trae perdón, que nos trae salvación, de la obra que él hizo completa en la cruz cuando dijo, consumado es. La historia de Jacob tiene muchos aspectos y no la vamos a poder, otras veces hemos tenido mensajes sobre este tema, pero no la podemos contar toda porque nos llevaría mucho tiempo. Sí pensé en algunas cosas puntuales que nos llevan a pensar en esto que estamos diciendo, oportunidades para bendecir, un legado para dejar. Jacob ya desde su nacimiento, como nos cuenta la Biblia, ya los gemelos venían peleados en la panza de la mamá, en la matriz, y tomado del calcañar de su hermano, si bien era el menor, andaba tironeando el talón de su hermano, ¿no? Y su nombre fue Jacob, que quiere decir suplantador, ¿sí? O tomado del calcañar. Él fue el tercer eslabón en el plan de Dios para formar una nación, la nación de Israel. Y cuando su hermano Esaú le vendió la primogenitura era algo muy importante, era la bendición más importante, era la herencia más importante, era quien seguía la dinastía del papá. Y Esaú la tuvo un poco y la cambió por un plato de lentejas, ¿se acuerdan ustedes? Un guiso de lentejas. Pero faltaba la bendición del papá. No se concretaba hasta que el padre no bendecía y la hacía, era como el sello de concretar esa bendición. ¿Y cómo la obtuvo Jacob? Con engaño. Influenciado por su mamá, él fue engañador y obtuvo de esa manera la bendición de su padre. Esto le ganó y el deseo de su hermano de quitarle la vida, y tuvo que huir, que escapar, también con la orientación de su mamá, a la casa de un tío. Se fue de donde vivían en Berseba a Harán, un largo trayecto, y fue, además, siguiendo el consejo y aceptando el consejo de no tomar para él esposas del lugar donde vivían. Pero pasó algo. Y esto es lo que puntualmente quiero oír. Lo anterior era para situarnos en que él se va de camino. Y llega a un lugar, se hizo de noche y se acostó a dormir. Y un encuentro con Dios hizo la diferencia. Yo creo que tenemos allí, y no sé si tenemos la porción bíblica también. Miren, a partir de Génesis 25 hasta el final de Génesis, si bien está entremezclado con la historia de los hijos, la historia de José abarca muchos capítulos, pero medio Génesis nos habla de Jacob y de su descendencia. Él tuvo un encuentro con Dios, él tuvo un sueño y él veía una escalera y ángeles que subían y bajaban y que Dios estaba en la cima de la escalera.
Y Dios le hizo una promesa, que él iba a volver a su tierra y que en él también serían benditas las naciones de la tierra, que él lo iba a cuidar donde fuere, que iba a ser su Dios. Y cuando se despertó, Jacob tuvo unas palabras tan tremendas, ¿no? Pensando, y lo voy a buscar, ¿sí?, para compartir con ustedes textualmente lo que nos dice, porque él ahí tomó conciencia de que ese lugar era casa de Dios. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había usado de almohada y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar casa de Dios, que en su idioma era Betel, casa de Dios. Tuvo un encuentro con Dios que fue significativo. Fue reconocer a Dios de manera personal y fue hacer un pacto con Dios, porque él habló con Dios y también puso su vida en sus manos. Y allí comenzó un cambio en la vida de Jacob. No fue la única oportunidad que él tuvo encuentros especiales. En el capítulo 32, en el verso 1, también nos narra un encuentro especial que él tuvo con enviados de parte de Dios. Y de tal manera cambió su vida, fue trabajando en su carácter, estos encuentros personales con Dios, a solas, lejos de su casa, en medio de un camino donde no estaba muy cierto qué iba a pasar. Se encontró con unas cuantas sorpresas, se encontró que el engañador también fue engañado, aprendió la constancia trabajando 14 años por la esposa, por aquella mujer que realmente amaba para que sea su esposa, y sufrió en carne propia las consecuencias de lo que es cosechar lo que nosotros hacemos. Y la palabra de Dios dice, bueno, ninguno se engañe porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aún en nuestros encuentros con Dios, las consecuencias y hacer frente y llevar adelante y resolver las cuestiones que nosotros hemos enredado es nuestro trabajo y es lo que nos toca hacer. Esto nos llevó a que Jacob tuviera estos encuentros con Dios, una vida transformada, una vida que bendijo a otros. Ahí está. Una vida transformada es una vida que bendice a otros. Mire, llegó el momento cuando él tuvo una revelación de parte de Dios, donde Dios le dijo claramente, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Ese Jacob que se adelantó a los planes de Dios, robando la bendición de su papá con mentira, teniendo que huir, ahora escuchaba la voz de Dios, oía el consejo de Dios y actuaba de acuerdo a lo que Dios le indicaba. No se adelantó a los planes de Dios, esperó al tiempo de Dios. Pero volver era todo un tema también. Era volver a la tierra donde estaba su hermano que quería matarlo. Era volver a la tierra donde había tomado la bendición de su padre, que si bien su hermano la había menospreciado, cuando le cayó la ficha, la realidad de lo que significaba, su enojo, su ira, era tremenda. Sin embargo, el que hizo, emprendió camino y regresó con su esposa, con sus hijos y con todo lo que tenía. Él se había hecho un hombre rico y poderoso. Y así emprendió el camino de regreso, desandar el camino, volver a casa. Y de aquí nosotros podemos aprender varias cosas. Él dejó su ambición personal por la voluntad de Dios. No le iba mal,
había tenido mucho ganado y descendencia también. Sin embargo, él obedeció la voz de Dios, dejando de lado la ambición personal de lo que conquistaba. Aprendió la firmeza de carácter. Y aquí quisiera que leamos juntos, que prestemos atención en Génesis 32, del 6 al 12, cuando ya estaba muy cerca de llegar a encontrarse con su hermano. Claro, tenía miedo, así que él fue mandando mensajeros con obsequios de ganado, los mandó en distintas tandas a ver si apaciguaba el enojo de su hermano. Y no vamos a leer todo, pero sí unos versículos, porque son significativos para lo que queremos considerar. Dice, después de transmitir el mensaje que Jacob le mandaba a Esaú, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos, y también a los rebaños, a las manadas, a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró. Tuvo miedo, pensó una estrategia, pero oró y buscó a Dios. Y le dijo así: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas, a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y te multiplicaré tus descendientes y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, imposible de contar. Jacob tuvo miedo. ¿Y a quién recurrió? A Dios. ¿Y de qué se aferró? De su promesa. Y se atrevió a confiar. Aquí vemos la firmeza de carácter. Si Dios promete algo, si Dios me aconseja algo, si estoy siguiendo los pasos de Dios, me atrevo a seguir creyendo y avanzo aunque tenga miedo. Venía con 400 hombres de su ejército. No sabía Jacob de qué manera se iban a encontrar, pero tomó la fidelidad de la palabra de Dios, oró a Dios, le reclamó su promesa y siguió avanzando. Qué cambio en su carácter, ¿no? Mientras iban avanzando, él tuvo otro encuentro especial. Hablamos que una vida transformada por Dios pone la voluntad de Dios primero en lugar de la ambición personal. Lo que vimos ahora, que hay firmeza de carácter. No me dejo llevar por las emociones, por las impresiones, por lo que me atemoriza, siempre y cuando esté de acuerdo con lo que Dios dice. Pero también una vida transformada lleva las marcas de una relación estrecha con Dios. Ahí en Génesis 32, en el mismo capítulo, pero un poco más adelante, el verso 28 nos dice: él luchó con un ángel y dijo que no le dejaría hasta que lo bendijera. Y le dijo: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y
Dice que el sol salía en el verso 31 cuando Jacob dejó Peniel, que era el lugar donde estaban, y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Como no lo podía vencer el hombre con quien luchaba, tocó el muslo de su cadera y quedó dislocada. Pero le dice, tu nombre ya no va a ser Jacob, ya no sos el suplantador. Tu nombre ahora va a ser Israel, el que lucha, el que persevera, el que pelea con Dios y tiene a Dios. En la palabra de Dios, los cambios de los nombres representan muchísimas veces la transformación que Dios ha hecho en sus vidas. Abraham, en un momento, Dios pasó a llamarlo Abraham, ¿sí? A Sara, Saraí, a Saulo, Pablo, a Jacob, lo llamó Israel. Un signo de la transformación de lo que había pasado en su carácter y en su persona. Jacob demostró también, al encontrarse con su hermano, Esaú también había pasado muchos años y también había sido transformado. Corrió a su encuentro, se abrazaron y lloraron. Un encuentro inesperado. Creo que mucho más allá de lo que Jacob pudo haber imaginado. Y le decía, ¿y para qué todos estos presentes? Yo tengo, no preciso. O sea que Esaú había aprendido también a contentarse con lo que tenía. Aunque ante la insistencia tomó los regalos de Jacob, él había aprendido también a contentarse con lo que tenía. Y Jacob llamó a su hermano mi Señor. Ya no era el que estaba arriba, el que era superior, el que había tomado la bendición. Había mostrado un carácter más humilde. Un toque de Dios, esa marca de Dios que lo acompañó al resto de su vida y que cada vez que rengueaba se habrá acordado de ese encuentro particular con Dios, que lo cambió para siempre. Empezó con encuentros personales, pero hubo uno que le dio un giro total a su vida. Y su nombre, el cambio de su nombre, lo marca y lo indica. Esaú quería ir delante de él, vamos juntos. Y él le dijo, por favor, hay vacas recién paridas, tengo niños, déjame ir al paso de los niños. A mí me conmueve esa frase. Cuando Jacob con todo su poderío, y podría haberlos dejado con las criadas, y después ellos más atrás, pero él ir con su hermano y con el ejército y con todos sus acompañantes y todos los siervos que tenía, dijo, déjame ir al paso de los niños. Y él demostró otra lección importante para nosotros. Las personas son más importantes que la posición, que lo que podamos tener, que lo que podamos vivir. Que esas marcas, mi oración es que esa intimidad con Dios sea lo que mueva nuestra vida. Que cada día tengamos ese encuentro personal con Dios, a solas, apartado, así como durante el día estamos todo el día en comunión con Dios y podemos hacer cosas y estamos hablando con Dios y estamos alabando a Dios, quizás escuchamos un mensaje, alabanzas o charlamos con el Señor. Pero esos encuentros con Dios a solas, en un tiempo quieto, donde no haya distracciones, donde no solo le pueda hablar a Dios dándole gracias, reclamando una promesa, pidiendo algo, sino que pueda hacer silencio y escuchar la voz de Dios. Dejar que Dios traiga a mi mente algún versículo suyo de su palabra que afirme mi vida, que afirme mi carácter, que pueda seguir moldeándome o que me aliente en un momento de necesidad, que me lleve a ver la necesidad de perdonar y no arrastrar en la vida amarguras y enojos como tenían Jacob y Esaú. Fueron libres y pudieron abrazarse y llorar. Era más importante su hermano que las peleas del pasado. Al final Dios cumplió sus propósitos. Qué mal querer ayudar a Dios a nuestra manera, ¿no? Seguro que la embarramos. Pero había pasado
y ellos dieron vuelta a la página y pudieron perdonarse, abrazarse, llorar juntos y muchos años después juntos enterraron a su padre. Qué tremenda lección. Y pensando en las personas que son más importantes que las cosas, todos vivimos rodeados de personas. Primero en el hogar. Algunos son hijos, están todavía como hijos en el hogar, como hijas. Otros a lo mejor son esposos, aún sin hijos. Tenemos padres, tenemos hijos, tenemos nietos, muchos de nosotros. Ellos, las personas, son más importantes que las cosas. Y priorizar la relación con ellos, dejar algo para después, para sentarme a jugar con mis hijos o con mis nietos y después hacer las cosas que seguro se van a hacer. O sentarme a charlar con mis padres. Es lo normal, lo rutinario, me atienden, me sirven y a veces es el hola, chau, se corre mucho en este tiempo. Dejar el celular, dejar los mensajes y tener alguna charla un poco más profunda, ¿no? ¿Cómo estás? Ir más allá de lo superficial. Orar y bendecir, no solo a solas, orar con mi familia, con mi hermano, con mi hermana, con mis padres. Bendecir sus vidas, pedir la bendición de Dios. Momentos que sean significativos, que así como Dios marca mi vida, también pueda bendecir y dejar un legado, algo que marque la vida de otros. A veces jugamos y reírnos juntos es tan lindo, pero tener cuidado con las palabras que usamos cuando jugamos. Que no sea algo que pueda avergonzar, descalificar, hacer sentir menos, robar el valor que Dios nos dio a cada uno. Él fue al paso de los niños. A veces tenemos que ir al paso de los ancianos. A veces hay que sentarse al lado porque ya no pueden caminar. ¿Cuánto estamos dispuestos a bendecir de alguna manera a quienes tenemos más cerca? De igual manera en el trabajo, de igual manera con los vecinos o donde voy a comprar, que si voy frecuentemente aún en los supermercados grandes ya nos conocen y nos saludan. ¿De qué manera puedo bendecir? Yo no sé, después de la pandemia y con la inseguridad que hay, no sé en otros barrios, pero en mi barrio los vecinos nos vemos muy poco, están todos adentro. Ahí dicen que sí, en otros lados pasa. Bueno, nos saludamos todos los días a través de mensajes, pero que esos mensajes lleven algo significativo de parte de Dios que pueda bendecir sus vidas y establecer algún momento de encuentro donde podamos tener acercamientos que nos permitan bendecir a los demás. 3 cosas en que pensar. Ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Es una frase que tenemos en el Discipulado 3. A ver cuántos se acuerdan. Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Porque ser transparentes y ser honestos, abrir nuestro corazón, es el primer paso. Dejar de lado aquello que no ayuda, que no bendice, que no cuenta para la eternidad ni para esta vida. Y tener en cuenta encuentros especiales con Dios y permitir que Dios transforme nuestra vida y que podamos bendecir a otros. Lo digo otra vez, son 3 frases cortas. La voluntad de Dios en lugar de mi ambición o mi expectativa personal. Firmeza de carácter para no dejarme mover ni fácil ni difícilmente de la voluntad y los principios de Dios. Llevar las marcas de una relación con Dios. No tenemos un cartel, que nuestra vida, nuestra mirada, una mirada que lleve comprensión, que dé apatía, un oído, una sonrisa, pueda mostrar a otros que Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo decía que somos cartas leídas, que somos un evangelio encarnado o encuadernado en piel humana, decía una hermana en la fe. Y tener en cuenta que las personas son más importantes que las cosas que podamos lograr o tener en este mundo.
Así que, Señor, nos ayude a pensar en esto, a evaluarlo y a recordar que 357 son pocas, si contamos una por día. Tenemos oportunidades para bendecir a otros. Había una columna que alberga cuerpos muertos y un pozo que sigue teniendo agua de vertiente, que aún Jesús pudo usar como ejemplo de lo que Él era capaz de dar a nuestra vida y que al día de hoy está presente como un testimonio de algo que permitió mantener la vida a ganado, a personas y todavía sigue teniendo valor. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus ejemplos, por aquellos reflejos de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestras decisiones, que nos llevan a ver como un espejo de cuántas cosas tenemos que apartarnos y cómo podemos avanzar para que vos puedas seguir obrando en nuestra vida de tal manera que podamos reflejar tu persona y ser de bendición a los demás. Padre, te rogamos que podamos tener esa voluntad de tener presente, de ser intencionales, de poder vivir cada día sabiendo que podemos hacer la diferencia en la vida de alguien y principalmente en la nuestra, cuando corremos a encontrarnos con vos. Padre, que hagas de este año de cada uno de nosotros, tus hijos, una fuente de bendición para los que nos rodean, para aquellos que aún no te conocen y lo que más necesitan es la salvación y la victoria que hay en Cristo Jesús. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos. Estamos comenzando un nuevo año, que al terminarlo podamos mirar atrás y que podamos decir, algo de tus huellas pude dejar en alguien para bendecirlo. Señor, alabamos tu nombre, te damos gracias porque sos un Padre dador, sos un Dios que bendice, de continuo tu misericordia está sobre nuestras vidas. Y Señor, anhelamos ser como vos, ser para gloria de tu nombre y que el carácter de Cristo pueda seguir formándose en nosotros. Aun cuando sabemos que al menos en lo personal, tanto nos falta, pero queremos seguir en camino, desandar caminos que no nos convienen y tomar los tuyos para estar en el centro de tu voluntad. Por eso te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.